y en el tutorial de hoy vamos a ver cómo hemos hecho estas dos PlayStation 1. Mismo color, diferente acabado, utilizando el mismo barniz. Depende cómo lo uses, tendremos un acabado o tendremos el otro. Cómo le hemos colocado los stickers y se los hemos protegido, y el resultado es muy bueno. Aquí el brillo y aquí el mate. Yo no os entretengo más y adelante vídeo. Callaros, que empieza. Hola, buenas, soy Kulzar y hoy vamos a hacer dos PlayStation 1. Hace tiempo hice por el canal una en negro mate, con una versión que hay de NetYaroze, me parece que se llama, y la gente me escribió y me estuvo preguntando y diciendo que a ver cuándo hacía una en mate. Entonces voy a hacer dos. ¿Por qué voy a hacer dos? Para explicar cómo yo las matizo, que no es lo mejor, la mejor manera, pero bueno, a mí me sirve y me acaba gustando más. No soy partidario de colores mate, no me acaban agradando porque luego con cualquier arañazo se les saca el brillo. Y a mí no me convence, pero bueno, es una opinión personal. Entonces lo que vamos a hacer es, las dos consolas las vamos a pasar a brillo, con barniz normal. Se pintarán en dorado, que las voy a hacer, y las dos en brillo. Se le colocarán los stickers y le volveremos a aplicar una capa de brillo. Y ya una la tendríamos lista. Y la otra, ya una vez protegidos los vinilos, stickers que le pongamos con esa capa de barniz brillante, la pillaremos y con el mismo barniz le abriremos el abanico, tiraremos pulverizados. Ya una vez seca, iremos tirando una pasada, dejaremos pasar 10 minutos, le volveremos a dar otra para acabarle de dar esa tonalidad y esa textura, digamos, de mate, ¿vale? Como sé que lo mismo cuesta un poco de entender y es mucho más sencillo de lo que parece, pasaremos a la cabina y yo lo iré explicando poco a poco los procesos. Existen barnices mate que se puede comprar. Lo mismo os va a salir más caro que un barniz brillo, por eso yo utilizo el mío. También existe matizante, para añadirle al barniz brillo, se le añade, contra más cantidad le hagas, te puede variar mucho el tono de mate, pero lo podéis llegar a conseguir. Pero lo vamos a hacer con el mismo barniz, para que no tengamos que comprar nada más, ¿vale? Bueno, pasamos a la cabina y empezamos a darle el color dorado. Bueno, y una vez ya todo bien preparado, bien limpio, ¿vale? Yo ya le he dado la primera mano a una de las piezas. Voy a poner unas fotos, ¿vale? Porque muchas piezas veréis que las llevo marcadas con una B de brillo y una M de mate. ¿Por qué? Siempre que hagáis, aunque sean consolas idénticas o que creamos que son idénticas, muchas veces no lo son. Y a la hora de anclar luego el circuito podemos, si no tenemos el orden de que esta es de esto y esta es de la otra, podemos tener problemas. Me ha pasado, os lo digo porque me ha pasado y me pasó con PlayStation, ya hace mucho tiempo, ¿vale? Porque hay algunas, estas en concreto sí que son el mismo modelo, ¿vale? Que llevan esta tapa, que me parece que son de las primeras, pero hay otras que no lo llevan, que son más modernas. Y vamos a poner que hacemos una de un color y otra de otro y os podéis confundir, ¿vale? Así que acostumbraos, si hacéis varias piezas de varias consolas, no cuesta nada, nos marcamos, yo con una B de brillo, con una M de la que va a ir negro, ahí la que va a ir en mate, y así no habrá problema, ¿vale? Yo me voy a poner a darle el color dorado. ¿Por qué dorado? He elegido el dorado, aparte que es un dorado muy bonito, que ya he pintado algunas consolas de este dorado. Sony, cuando hizo, no sé si la unidad 1 millón, unidad 10 millones, no lo sé, hizo una en dorada mate, que si puedo la buscaré y pondré unas fotos, ¿vale? Yo me pongo a darle.
Bueno, una vez ya bien lijado y bien limpio todo, ¿vale? Y le hemos colocado ya los stickers a todas las piezas que lo llevan, ahora vamos a barnizar. Será barniz final para la brillo y para la mate solo le tiraremos barniz en la zona de las letras para protegerlas. A todo donde hemos colocado números, como por ejemplo en la consola, que le hemos colocado el 1 y el 2, la M de mate, a los botones, que le hemos colocado también los stickers, y al mando, que le he hecho, bueno, este detalle, se lo he pintado en color negro, ¿vale? Estas piezas sí las vamos a barnizar, tanto de la mate como de la brillo, ¿vale? Pero la mate solo le vamos a barnizar la zona de las letras, no le vamos a hacer más. Y al siguiente día, una vez bien seca, ya solo la pulverizaremos con barniz y la dejaremos completamente mate, ¿vale? Bueno, yo me pongo a preparar el barniz y cuando muchas veces estemos en algún sitio un poco frío, ¿vale? Que por ejemplo bajemos de los 20 grados o de 17 grados por ahí y tengamos que pintar, lo que sí hago yo muchas veces o intento hacer es que la temperatura del barniz o de la pintura sea la correcta, o las piezas. Si es de chapa y está muy fría, yo la caliento, o la caliento bien con luz solar en la calle o bien con una decapadora de aire caliente. Eso cuando pintemos en sitios muy húmedos o que estén muy fríos. Y el barniz, yo muchas veces hago lo mismo. Lo hago y si veo que está muy fría, digamos, el sitio donde voy a pintar, lo saco y lo dejo al sol un rato. No lo dejo una hora, pero sí lo dejo 5-10 minutos que se caliente un poco, ¿vale? Porque ¿qué puede ocurrir con el frío? Aparte de que nos chorree, se nos regale, como queráis llamarlo, lo que puede hacer es que no nos coja bien a la pintura y se nos abra. Que estéis aplicando y veáis que, uy, qué reacción más rara del barniz, que se me abre o la pintura se me abre. Eso puede ser por temperatura también, es otra cosa a tener en cuenta. Pero ya poco a poco os iré explicando más cosillas de las que me han pasado y de las que por eso las sé, ¿vale? Bueno, yo me pongo ahora a barnizar, cambiaré la cámara, ¿vale? Me pondré un frontal, digamos, para que veáis bien lo que os quiero decir de lo que hay que barnizar. Muy bien, no sé si tengo la cámara centrada, ¿vale? Pero vamos a hacer lo que se pueda. ¿Veis? Aquí yo lo tengo marcado con una M, que esta pieza es del mando mate. Pues lo que voy a hacer, solo a la zona central donde van las letras, y darle barniz. A ver, inevitablemente se nos va a ir alrededor, pero bueno, vamos a centrarnos solo en esta pieza, ¿vale? Y le voy a tirar una vez y de aquí a 10-15 minutos le volveré a tirar. Pero esto es lo que voy a conseguir, esto es lo que voy a hacer solo, protegerla. Día siguiente, con un barniz normal, se matizará, ¿vale? Aquí pongo eso, ya los botones exactamente igual, pero no le voy a dar a estos. Bueno, a ver, le podemos dar que tampoco pasa nada, pero me voy a centrar solo en estos, en los que llevan el logo y el mando igual, ¿vale? El mando lo que le he hecho, cuando lo encintéis y eso que dice, oh, no lo he hecho bien porque me toca, bueno, pues le buscamos otro tipo de agarre, digamos, para que quede suspendido y no se nos, bueno, no se nos joda la pintura, no se nos estropee, ¿vale? Y a la consola exactamente igual, la zona de las letras, bueno, las letras donde le hemos colocado los números, ¿vale? La pongo por aquí, esta. Y ya lo demás es brillo, y lo brillo siguiente le voy a dejar una pasada normal, ¿vale? Sin problemas. Esto lo vamos a hacer todo normal. Estoy viendo que se me está yendo un poquillo la cámara, ¿vale? Por eso ahora lo giro. Tapa de arriba. Primera pasada. Abundante. Que es la zona plana. Vale, y así la vamos dejando. Este es el mando brillo y esto va a ir todo igual, con brillo. Lo vamos a dejar aquí. Mando de parte delantera, brillo, pues con brillo. Lo vamos a hacer normal. Vale. Una buena
capa y las vamos a ir colocando por aquí. Con cuidado, con cuidado. Esta es la consola que tiene la B de brillo. Y le damos una pasada. Vamos a subir un poquito más de aire. Vale, y le vamos dando. Y a las piezas de la mate, aunque se vayan pulverizando, no pasa nada. Porque es lo que haremos el próximo día. No hace falta... retíralas, que las tienes ahí atrás. No pasa nada. Vale, este va a ser el acabado que tenga. La brillo que va a quedar muy bien. Esta sí que la terminamos hoy. Yo le estoy dando una mano ahora. Le daré de aquí a 10-15 minutos otra mano. Y ya la dejo lista para montar. La que no estará lista será la mate. Bueno, yo lo dejo aquí. Y ya lo pondré a cámara rápida, barnizando. Bueno, una vez ya bien seco, ¿vale? Recordamos que tiramos barniz solo en las zonas de las pegatinas. A ver dónde se puede ver bien, que estoy con la cámara, vale. ¿Vale? En la zona de las pegatinas. Lo demás se nos ha matizado sin querer solo por el brillo que tiramos aquí. Lo veremos bien en estas piezas. He pillado esta cámara porque creo que así lo veremos mejor. A ver cómo lo puedo enseñar con el brillo. Supongo que se verá. ¿Veis? Zona de brillo y zona mate. Entonces, yo lo que voy a hacer a todas ya las piezas, ¿vale? Preparamos barniz, abrimos abanico, lo haremos en 2 o 3 veces, las que necesitemos o nosotros veamos bien. Y vamos a tirar pequeños pulverizados, así, sin darle brillo. Y dejaremos pasar 10-15 minutos, que de primera no lo hemos conseguido mucho. Bueno, pues le podemos dar así, más aire. Y así lo vamos a ir matizando por completo. Todas las piezas. Vamos a hacerla en esta que se verá, me imagino que mejor, ¿vale? ¿Veis? Las zonas de brillos, etcétera. Y las demás piezas da igual que les vaya cayendo. Mejor que se vayan matizando. ¿Vale? Pues vamos así, matizando, matizando, matizando. Que se vaya matizando. Una menos, a los botones. Lo hago en estas piezas porque creo que es en las que mejor se verá, ¿vale? Pero luego ya en fotos o imágenes que yo ponga se podrá ver mucho mejor. Y vamos matizando. Vamos a darle. Vale. Dejamos por aquí. Haré esta pieza también grande de arriba, que ya está un poco matizada de la última vez. Vale. ¿Veis? Mucho aire, poco material para matizar la pieza. Y le vamos dando pasadas, pasadas, pasadas. No es lo mismo lo mejor sería un barniz mate, pero bueno, nos puede... No tenemos que comprar nada más. Y con el mismo barniz
podemos hacerlo exactamente igual y nos va a quedar muy bien, nos va a quedar protegido. Sí que es verdad que lo mismo es más engorroso por dar otra pasada, porque ya por ejemplo la brillo ya la estoy montando, la tengo arriba que la estoy montando y esta pues tardará un día más. Pero esto es lo que vamos a hacer con todas las piezas, ¿vale? Bueno, yo lo dejo aquí porque ya os digo, yo le voy a dar 2 veces seguro, ¿eh? Le doy ahora una y de aquí a 10-15 minutos le vuelvo a dar otra pasada. Y al mando también, que se me olvidaba, ¿veis? El mando sí que se verá bien, ¿vale? Voy a poner ahora unas fotos porque antes lo he estado mirando. Cómo hay zona de brillo aquí y aquí, la zona de las letras, ¿vale? Donde está lo negro, digamos, y lo otro no. Y vamos a matizarlo. Vamos dándole, es que ya le queda poco aire al compresor. Y vamos matizando todo. Bueno, pulverizándolo, más bien. Lo vamos pulverizando todo y lo vamos dejando aquí. Y de aquí a 10-15 minutos volveré a dar otra pasada. Y ya siguiente día os las enseño las dos montadas y veréis mismo color, mismo barniz, pero cambiando la forma de aplicar el barniz podemos matizarla. Bueno, y una vez ya montadas, ya terminada la mate, este es el resultado. Pondré unas fotos para que se vea. Creo que ha quedado bastante similar, no ha quedado como la original dorada que enseñé en un principio en el tutorial, porque creo que es algo más clarita, pero bueno, yo tenía este dorado y he aprovechado este dorado. No suelo hacer muchas consolas mate porque la verdad me gusta mucho más el brillo, que quede brillante. El acabado, ¿vale? Un brillo como que aguanta más y si se araña, se le saca, se puede pulir y sacarle el brillo otra vez. Una mate, si se os araña, etcétera, es... Bueno, yo creo, no te voy a decir que es irrecuperable, porque no lo es, pero ya habría que repintar esa zona, matizarla otra vez y bueno, no... Es más sencillo. Digamos, el cuidar una consola brillo o cualquier pieza terminada en brillo. Espero se haya entendido. Lo he hecho que con un barniz mate hubiese quedado mejor. Hubiese quedado igual, francamente. O un poquito mejor. Bueno, vale, os lo compro. Pero es para no empezar a cargaros con botes, tener un estocaje muy grande, porque son productos que con el tiempo se ponen mal, pierden propiedades, etcétera, etcétera. Yo por eso pues intento tener siempre lo mínimo. O simplificar materiales, digamos, para que me cueste, el coste sea el mínimo, siempre dando un acabado, una calidad mínima también, ¿vale? Y el mando, igual. La verdad que las mates quedan muy bien el tacto, etcétera, pero a mí no me llega a convencer, ¿vale? Aquí con la clavija y la brillo, que es la que a mí más me gusta, ¿vale? Espero se haya entendido, espero os haya gustado. Cualquier cosa, cualquier duda, escribirme sin problema. Ahora estoy montando un tutorial de una Wonder Mega, que es una restauración original, o intentándola dejar lo más original posible. Yo creo que se ha conseguido del 1 al 10, yo creo que un 7. Creo que todavía se podía haber hecho algo mejor, pero bueno, ha quedado francamente muy pasable para lo que era. Espero subirlo pronto, porque cada vez tengo menos tiempo y también tengo preparada una Sega Saturn que haremos en colores militares y una Sega Mega Drive que la vamos a pintar con Fairy, ¿vale? Yo lo dejo aquí. Muchas gracias a todos por todo y cualquier cosa, escribidme sin problema. Muchas gracias, de veras.